Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio de EDO de orden superior. Ya para eso vamos a utilizar la pizarra primero del Zoom y vamos a comenzar. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer nos dice que I2', la segunda derivada de I, menos 3 veces la primera derivada de I, más 2I es igual a 0. Bueno, nosotros sabemos que acá nosotros podemos trabajar con la ecuación característica, lo que nos permite es bajar de la idea de tener una ecuación diferencial donde las variables sean funciones, a una donde en realidad lo que hacemos es trabajar con polinomios, ¿ya? Se vio la teoría de por qué esto funciona así, ¿ya? Pero básicamente esta ecuación yo la puedo escribir como un lambda cuadrado menos 3 lambda más 2 igual a 0. Dado que es una EDO, ¿ya? De coeficientes constantes homogéneas. En ese caso, podemos hacer esto. En otros casos hay que tener otras consideraciones. Bueno, entonces, pasamos de tener una ecuación donde las variables eran funciones a una ecuación donde lo que tenemos que encontrar son los valores de lambda. La notación va a depender de el profesor, de ustedes. En realidad es dejar como lambda, m, n, de repente, dependiendo del libro, uno ve una notación diferente, pero es solamente notación. Bueno, entonces, acá tenemos una cuadrática. Nosotros podríamos saber ya dos formas de resolverla, al menos que es con la fórmula general de una ecuación cuadrática, que también nos sirve, o bien tratando de factorizar. En este caso, es más sencillo tratar de factorizar más rápido que utilizar la forma en general, ¿ya? Porque nos dice lambda para cada uno de los paréntesis y dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den menos 3. En este caso, el menos 2 y el menos uno. Y eso igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un lambda menos 2 igual a 0, ¿ya? Y un lambda menos uno igual a 0, ¿ya? Y esto acá nos quedaría lambda uno igual a 2, ¿ya? Y un lambda sub 2 igual a uno. Tenemos que entonces esta ecuación diferencial tiene eh, soluciones, la ecuación característica tiene soluciones reales distintas, ¿ya? Por lo tanto, nos permite dar que la solución ya de esta ecuación diferencial va a estar dada por una constante C1, ya porque es una combinación lineal entre dos soluciones linealmente independientes, o, perdón, necesario la pizarra. Ahí sí, ¿ya? Entonces, como son soluciones linealmente independientes, ya es la combinación lineal al final de estas dos soluciones LA, ¿ya? Entonces sería por e elevado al lambda uno, ya que en este caso es 2x, ¿ya? Más un c sub 2 ya por e elevado a el lambda 2 por x, que sería x en este caso. Y tenemos entonces que esta es una solución ya general de esa ecuación diferencial, ¿ya? Vamos a hacer otro del mismo estilo, ¿ya? Donde lo que nos están preguntando ahora es, bueno, i2' menos 6i' más 9i es igual a 0. Nuevamente, nosotros acá podemos encontrar su ecuación característica, ¿ya? Y nos va a quedar que esto es un lambda al cuadrado. Ya cuidado con los lambdas porque se suelen confundir. El lambda al cuadrado va con el coeficiente de la segunda derivada, el lambda con el coeficiente de la primera derivada, ¿ya? Y el coeficiente de la y solita sin derivar es la constante, en este caso, de la ecuación de segundo orden, ¿ya? De la cuadrática. So, cuidado porque se suelen confundir con este y le usan el lambda también. Y no, cuidado con eso. Bueno, entonces, nuevamente podemos acá factorizar,
y tendríamos lambda, lambda, y decimos dos números que multiplicados me den 9 y sumados me den -6. En este caso serían -3 y -3. -3 por -3 nos da 9 y -3 más -3 nos da -6. Entonces, esto no implica que las soluciones de esta cuadrática es una solución real repetida. Entonces, lambda 1 es igual a un lambda 2 y este va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces, como tenemos EDOs lineales, o sea, perdón, soluciones de la cuadrática constantes repetidas, ¿ya? Lo que tenemos acá es que la solución de esta EDO ya cambia un poquitito la forma y nos va a quedar un C sub 1 por X por E elevado al lambda, que sería 3, ya, X, más un C sub 2 por E elevado a 3X, ¿ya? Se le agrega esta X, que, bueno, tiene toda una explicación de dónde viene, pero se le agrega esta X, ¿ya? Que lo que hace que esta solución y esta solución sean linealmente independientes, ¿ya? Entonces, por eso aparece así. Otras veces también se escribe como C sub 1X más C sub 2 por E elevado a 3X. Es exactamente lo mismo, una es la factorización de la otra nada más. No cambian el resultado y se puede expresar de ambas formas, ¿ya? En este caso, esa sería la solución de esa EDO, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un PBI, ¿ya? Donde se le agregan entonces estas condiciones iniciales a la ecuación diferencial, ya que nos permite ya no solo encontrar una solución general, sino que encontrar una solución particular del problema, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a tener un I2', ya, más -10i', más 25i, igual a 0, ¿ya? Donde nos dice que la función evaluada en 0 nos va a dar 1, ¿ya? Y nos dice además que la función evaluada en 1 nos va a dar 0. Ya necesitamos dos condiciones porque como es de orden 2 entonces esta aparece en la solución general dos constantes, ¿ya? Entonces, nuevamente, esa EDO yo la puedo escribir como un lambda al cuadrado menos 10 veces lambda más 25 igual a 0. Entonces, ¿encontraremos dos números que multiplicados me den 25 y sumados me den -10? Sí, en este caso el -5 y el -5. Y nos queda lambda -5 por lambda -5. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuevamente esta EDO ya va a tener soluciones reales repetidas. Entonces tenemos un lambda 1 igual a un lambda 2 y esos son iguales a 5. Ya, soluciones reales repetidas. Bueno, eso nos indica que su solución general va a ser un i igual a c sub 1 por x por e elevado, en este caso, a 5x, ¿ya? Más un c sub 2 por e elevado a 5x. ¿Ya? Se le agrega entonces ese x cada vez que estamos en presencia de eh, soluciones reales repetidas, ¿ya? Que es lo que nos asegura tener al final un sistema fundamental de solución. Entonces, veamos qué pasa con las condiciones iniciales. Nos dice que i evaluada en 0 ya es igual a 1, pero bueno, i evaluada en 0 es c sub 1 por 0 por e elevado a 0 más c sub 2 por e elevado a 0. Bueno, c sub 1 por 0 por e elevado a 0 es 0, porque tenemos este 0 que multiplicado por esta constante y por 1 nos da simplemente 0. Y esto va a ser igual a c sub 2 e elevado a 0, que e elevado a 0 es 1. Entonces simplemente c sub 2. Bueno, ¿eso qué nos indica entonces? Si i sub 0, o sea, que si la función evaluada en 0 es c sub 2 y la función evaluada en 0 es 1, eso implica necesariamente que c sub 2 tiene que ser igual a 1. ¿Ya?
Por lo tanto, nosotros podríamos reemplazar ahora en la solución general y vamos a tener que y es igual a c sub 1 por x por e elevado a 5x, ¿ya? Más c sub 2, que sería 1, más e elevado a 5x. ¿Qué nos da ahora? Nos dice la función evaluada en 1 es 0. Entonces, veamos. Esta nueva función, ya cuando ya reemplaza el c sub 2, nos queda, si yo la evalúo en 1, y evaluada en 1, nos da c sub 1 por e elevado a 5 más e elevado a 5. ¿Ya? Si yo reemplazo los x por 1. Y eso se supone que es igual a 0. ¿Ya? Bueno, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que despejar de alguna forma este c sub 1. Bueno, tendríamos que c sub 1 por e elevado a 5 es igual a e elevado a 5. O sea, perdón, a menos e elevado a 5. ¿Ya? Y eso nos indicaría que c sub 1 es simplemente igual a menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro c sub 1, tenemos el c sub 2, ¿ya? Y podemos entonces dar la solución general. Por lo tanto, entonces, el i sería c sub 1, que era menos 1, ya nos va a quedar menos x por e elevado a 5x más c sub 2, que es 1, es más e elevado a 5x. Y esta sería entonces la solución particular para este problema de valores iniciales. Recuerden entonces que los problemas de valores iniciales son soluciones particulares porque nos están dando la solución del sistema en un punto. Entonces ya no tenemos una órbita, sino que tenemos, o sea, no tenemos una familia de soluciones, sino que tenemos solamente una solución. ¿Ya? Vamos a hacer uno más de PBI. ¿Ya? Y en este caso, lo que nos dice es I3' más 12 y 2' más 36 y prima es igual a 0. Además, tenemos que i evaluada en 0 es 0. Tenemos que i' evaluada en 0 es 1. Y tenemos que i 2' evaluado en 0 es menos 7. Y este sería entonces nuestro PBI. Nuevamente aquí aparecen tres constantes porque es una de orden 3 y tenemos tres condiciones que nos permiten entonces encontrar este valor de las tres constantes. Bueno, nosotros aquí entonces podemos pasar a la ecuación característica cuando tenemos elevado a 3, o sea, elevado a 3, perdón. La tercera la derivada, tenemos un polinomio de grado 3, entonces aquí nos quedaría un lambda al cubo más 12 lambda al cuadrado más 36 lambda. Ya como tenemos lambda prima, no tenemos el i solito sin la derivada, así que no tenemos término constante, y esto es igual a 0. Bueno, para resolver entonces esta cúbica, si se fijan, lambda es factor común, por lo tanto podríamos factorizar primeramente por lambda. Nos quedaría lambda, factor de lambda al cuadrado, más 12 lambda, más 36. Y esto igual a 0. Bueno, y aquí podemos encontrar dos números que multiplicados me den 36 y sumados me den 12, que sería el 6. 6 por 6, 36, sumados nos dan 12. Tendríamos lambda, factor de lambda más 6 y lambda más 6 igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Un lambda 1 igual a 0, ya que se vendría viendo este. Recuerden que para que tres cosas multiplicadas me den 0, al menos una o todas tienen que ser 0. Entonces, lambda 1 igual 0. O bien, lambda 2 y lambda 3, porque son iguales, ya es igual a menos 6. Entonces tenemos ya soluciones reales, donde una de ellas está repetida. Por lo tanto, la solución ya general de esta ecuación diferencial va a ser un C sub 1 para el primer lambda, que sería e elevado a 0x, lo vamos a escribir, ¿ya? Más un C sub 2
para las otras dos soluciones, que sería e elevado a menos 6x, y como está repetida, nos va a quedar más un c sub 3x por e elevado a menos 6x, ¿ya? Si desarrollamos esto, tenemos que la solución general de esta EDO es c sub 1, porque e elevado a 0 es 1, más c sub 2 por e elevado a menos 6x, más c sub 3x por e elevado a menos 6x. ¿Ya? Esa sería nuestra solución particular. Ahora, ocupando estas condiciones de bordeo, estas condiciones iniciales, ya lo que vamos a hacer es encontrar el valor de las constantes. Entonces, la primera que vamos a utilizar va a ser que y evaluada en 0 es 0. Bueno, si yo evalúo y en 0, nos queda c sub 1 más c sub 2 por e elevado a 0 más c sub 3 por 0 por e elevado a 0. Entonces, esto es simplemente igual a c sub 1 más c sub 2. Y tenemos que esto era igual a 0. Entonces, tenemos la primera ecuación que nos dice c sub 1 más c sub 2 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, veamos la siguiente condición. Nos dice la primera derivada de la solución. Entonces, tenemos que derivar esto. Si yo derivo y prima, ¿qué nos va a quedar? La derivada de c sub 1 es 0 porque es una constante, derivada de una constante. La derivada del segundo término, fíjense que es la constante por una función, por lo tanto va a ser la constante por la derivada de la función, que es la derivada del exponencial, que es simplemente la misma exponencial, pero por la derivada del exponente, que en este caso es menos 6, porque es regla de la cadena al ser una función compuesta. Más la derivada del segundo término, que es la derivada de un producto, entonces c sub 3 por la derivada de x por e elevado a 6x sin derivar. ¿Ya? Más la derivada de e elevado a menos 6x, ¿ya? Que nos quedaría elevado a menos 6x por menos 6 por el primero sin derivar, que es x. Entonces, reordenemos esto, nos va a quedar menos 6 c sub 2 por e elevado a menos 6x, ¿ya? Este nos quedaría más c sub 3 por e elevado a menos 6x y menos 6x c sub 3, no vamos a escribir, menos 6 c sub 3x elevado a menos 6x, ¿ya? Bueno, ahora entonces reemplazamos y nos dice que la primera derivada evaluada en 0 nos queda que es 1. Entonces, tenemos la primera derivada evaluada en 0. Esto nos va a quedar elevado a 0, nos queda 1, por lo tanto nos queda menos 6c sub 2. La segunda nos queda más c sub 3. Y en este caso nos queda 0, porque este x al hacer 0 se desaparece todo este término. Y ese nos dice que es igual a 1, si no me equivoco. Sí, y esto es igual a 1. ¿Dónde tenemos entonces la segunda ecuación? ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la tercera condición, que es para la segunda derivada. Y nos dice que la segunda derivada evaluada en 0 es menos 7. Entonces, tenemos que I2' evaluada en 0 es igual a 7. Bueno, uy, ese 7 que quedó muy feo. Esto es igual a 7. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tenemos es derivar esto, ¿ya? Que es la derivada. Entonces, I2', ¿ya? Sería la derivada de este término que tenemos abajo. Entonces, la primera, nuevamente constante por una función, nos va a quedar 36 c sub 2 por e elevado a menos 6x. ¿Ya? ¿Recuerdan regla de la cadena? En este caso nos queda menos 6 c sub 3, ya por e elevado a menos 6x. Y menos 6 c sub 3 por la derivada del primer término por el segundo sin derivar, que sería simplemente e elevado a menos 6x.
elevado a menos 6x, ya que es la derivada entonces del producto que tenemos acá, más la derivada del segundo, que en este caso sería menos 6 elevado a menos 6x por el primero sin derivar, que es x. Entonces, reordenamos la segunda derivada, nos va a quedar 36 c sub 2 elevado a menos 6x, menos 6 c sub 3 por elevado a menos 6x. Vamos a hacer la multiplicación, nos queda menos 6 c sub 3 elevado a menos 6x. Podríamos juntar estos dos. Y por nos queda más 36 c sub 3 por x, perdón, por x elevado a menos 6x. Y ahí nos quedaría entonces la segunda derivada. Podemos juntar los dos términos ya, pero no importa. Ya, entonces lo que vamos a hacer es evaluarla en cero. Entonces la segunda derivada, evaluada en cero, nos va a quedar 36 c sub 2, 36 c sub 2. Estos dos nos quedan 1, nos quedan menos 12 c sub 3. Y el cuarto término se hace 0 porque el x es 0. Y esto es igual a 7. Entonces ahí tenemos la tercera ecuación. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Por lo tanto, tenemos que c sub 1 más c sub 2 es igual a 0. Tenemos que menos 6 c sub 2 más c sub 3, menos 6 c sub 2 más c sub 3 es igual a 1. Y tenemos que 36 c sub 2 menos 12 c sub 3 es igual a 7. Y resolvemos entonces ese sistema de ecuaciones. Fíjense que las segundas dos ecuaciones nos permiten encontrar el valor de c sub 2 y c sub 3, y luego con eso reemplazamos la primera y encontramos el valor de c sub 1. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar por 6 ya la segunda ecuación, y nos va a quedar menos 36 c sub 2 más 6 c sub 3 es igual a 6. Y la juntamos con la tercera, que nos dice 36 c sub 2 menos 12 c sub 3 es igual a 7. Y si yo sumo hacia abajo, c va al c sub 2, nos queda menos 6 c sub 3, y esto es igual a 12, o sea, 6 y 7, que serían 13. ¿De dónde entonces c sub 3 es igual a menos 13 sextos? ¿Ya? De acá podemos entonces encontrar quién es c sub 2, y tendríamos menos 6 c sub 2 más 6 más c sub 3 es igual a 1, menos 6 c sub 2 menos 13 sextos es igual a 1, menos 6 c sub 2 es igual a 1 más 13 sextos, es decir que menos 6 c sub 2 es igual a 6 más 13, que serían 19 sextos. Divido por menos, o sea, multiplico por menos un sexto, y nos va a quedar, en definitiva, que c sub 2 es igual a menos 19/36. ¿Ya? Y con esto podemos encontrar ahora quién es c sub 1, porque sabemos que c sub 1 más c sub 2 es igual a 0. Entonces, c sub 1 más c sub 2 es igual a 0. Como tenemos que en c sub 2, tenemos que c sub 1 es simplemente 19/36. Y ahí tenemos los valores de las tres constantes, ya, lo que nos permite entonces encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial. Reemplazamos aquí, ya, entonces, finalmente, vamos a tener, finalmente, tenemos que el i era igual a c sub 1, que c sub 1 es 19/36, ¿ya? Más c sub 2, que era menos 19/36, ya, por e elevado a 6x. Más c sub 3, que es menos 13 sextos,
menos 13 sextos ya de elevado a 6x. Y tenemos entonces esta solución particular de esta ecuación diferencial. Eso, chicos, que estén muy bien.